Sí. Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Gallego de Radio Marca Asturias y de Killer Asturias, que nos trazará un perfil bastante detallado sobre nuestro próximo rival del domingo a las 6:30, el Real Oviedo. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, muy buenas. Vamos a empezar con la primera pregunta, si te parece. Y la primera pregunta es, ¿cómo valorarías la pretemporada del Real Oviedo? Bueno, la pretemporada quizás, fue una pretemporada en la que, digamos, pasó por diferentes fases, ¿no? Piensa que fue un equipo que trajo a un entrenador nuevo después de la salida de Luis Carrión, había que acoplar las piezas del cuerpo técnico con Javi Calleja y todo su equipo, y luego pues muchos fichajes, ¿no? Al final el grupo Pachuca, o el grupo inversor, ¿no? El grupo accionista del Real Oviedo realizó varios fichajes, muchos de ellos además de su cuerda, de equipos extranjeros y bueno, pues al final había que acoplar, digamos, todo ello y poco a poco parece que está funcionando, ¿no? Y bueno, la pretemporada, como todas, siempre es difícil, conclusiones que luego va dejando y que luego vas dando paso, ¿no? al fuego real, pero bueno, la pretemporada en líneas generales podríamos calificarla pues, como una pretemporada más, ¿no? No sabría decirte si bueno o malo. De lo que llevamos de temporada, ¿cuál dirías que ha sido el mejor jugador? Pues yo creo que hasta ahora te diría que Ilias Chaira, el jugador cedido por el Girona, un jugador con mucho desborde, ha participado en 5 goles, ahí están sus números, pero si nos tenemos que quedar con un jugador, con otro nombre propio, es el de Santi Cazorla, que está en un gran estado de forma, aportando muchísimas asistencias, aportando muchísimo al juego del equipo y Chaira en cuanto a estadísticas, en cuanto a goles y asistencias, y Cazorla en cuanto a, te diría, ese valor sentimental que también le da, emocional, y sobre todo también porque está teniendo un grandísimo rendimiento. ¿Tiene pensado el grupo Pachuca quedarse con Chaira? Hombre, es difícil, es difícil. Fíjate que lo entrevistamos hace poco en Radio Marca Asturias y le preguntábamos precisamente por eso, si había alguna posibilidad el año que viene de contar con él, pero esa posibilidad solo pasa en caso de ascenso. En caso de no ascenso, lo más probable y lo normal y lo que va a ocurrir es que Chaira se vuelva para el Girona, con lo cual, si el Oviedo no asciende, Chaira se volvería para el Girona. ¿Cuál es vuestro objetivo este año? El ascenso. No hay otro objetivo que no sea el ascenso. El año pasado el Oviedo se quedó a las puertas del ascenso y este año lo vuelve a intentar. El equipo en este caso dirigido por Javi Calleja, veremos a ver si lo puede conseguir en ascenso directo y si no a través del playoff. Vuestro entrenador es Javi Calleja, un entrenador que aquí ha protagonizado declaraciones polémicas con respecto a Rubén Alves. No sé si en el derbi asturiano le llegó a lanzar alguna pullita. ¿Cómo es como mister? No hubo nada en la previa del derby, en esta ocasión, ni antes ni después hubo cruce de declaraciones. De momento lo está haciendo bastante bien, ahí están los números, tiene al equipo cuarto, el Oviedo está mostrando una cara muy sólida en casa, en el Carlos Tartiere, le está costando un poquito más fuera de casa, donde solo ha ganado un partido, espera el equipo ahora azul tratar de conseguir los puntos en el Carlos Belmonte y de momento está haciendo las cosas bien, en las distancias cortas es un tío muy educado, un tío muy normal, de fútbol, con el que se puede hablar de todo. De momento todo ha transcurrido con normalidad y bien, de momento las impresiones que tenemos aquí en Asturias y en Oviedo por parte de Javi Calleja son bastante positivas. ¿Cómo ha encajado en la afición? Pues bastante bien. Yo creo que es un entrenador que concuerda con los valores del equipo, con los valores de la afición, ¿no? Un tío que, bueno, pues una persona muy tranquila, un tío que ha caído bien en Oviedo, ha tenido digamos, algún momento de crisis, ¿no? Que quizás cuando se juntaron las derrotas en el derbi ante el Sporting y la derrota frente al Racing de Santander, luego supo el Oviedo salir de ese bache y a día de hoy pues hay plena confianza en el trabajo de Calleja y de todo su cuerpo técnico. La temporada pasada había en las filas del Oviedo un ecuatoriano, Romario Ibarra. ¿Cómo llegó al conjunto azul?
Pues tuvo un paso efímero, Romario Ibarra no supo adaptarse al Real Oviedo, al fútbol español, era una apuesta del grupo Pachuca y quizás no salió como se esperaba, de ahí que haya vuelto, ¿no? A las primeras de cambio ya se ha vuelto ha vuelto a cruzar el charco otra vez y bueno, no fue un jugador que haya tenido, sí que tuvo alguna oportunidad, pero no ha tenido esa irrupción como si tienen otros jugadores, por ejemplo, como el caso de Alemão, ¿no? Que ahora ya está bastante bien. El caso de Romario no salieron las cosas ni como él esperaba, ni tampoco como deseaba el grupo Pachuca. Otro de los jugadores que estuvo la temporada pasada, aunque media temporada, es nuestro ex, Jonathan Dubasín. Sorprende mucho desde la acera azul el rendimiento que está dando en la acera roja y blanca. Pues sí, bastante, ¿no? Bastante. Sorprende mucho porque aquí no tuvo, bueno, pues no sé si esa fortuna o ese rendimiento que se esperaba, ¿no? Todos teníamos puestas las expectativas muy altas con Jonathan Dubasín, después de su buen rendimiento en el Albacete, un jugador que todos ya conocemos bien aquí en España. Sin embargo, pues precisamente el entrenador que mejor rendimiento le sacó en su carrera en el Albacete fue Rubén Alves, lo volvió a reclutar, digamos, para el Sporting de Gijón y ahí sí que está teniendo un gran rendimiento. Antes te decía que sí nos sorprende, pero bueno, al final no deja de ser fútbol y estas cosas pues a veces pasan. Hay un partido por encima del resto que la afición azul siempre quiere ganar y es contra el Sporting de Gijón. De momento, en la primera vuelta, el Oviedo perdió 3-1 contra el Sporting. ¿Cómo encajó la afición y el entorno esa derrota? Pues te puedes imaginar, ¿no? Los derbis nunca son bonitos de perder para ninguna afición. Es evidente que fue un partido en el que el Sporting fue muy superior, mereció ganar el Sporting. Fue un partido con polémica, todo hay que decirlo, con decisiones que la afición del Oviedo no entendió. Pero bueno, el fútbol, hasta ahora el Oviedo sí que le tenía tomada la medida al Sporting en los derbis en los últimos años y el año pasado y ahora parece que está el Sporting mejor en este tipo de partidos y bueno, al final a ver, lo malo de los derbis es que uno tarda en olvidarlos cuando pierde. Y lo bueno del Oviedo es que después de ese derbi supo reconducir la situación y a la gente, pues bueno, piensa más en el Albacete que lo que ocurrió en ese partido entre el Sporting. Recordemos que no ha vuelto a perder. Claro, 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 por eso es que al final los derbis pueden ser un punto de inflexión para bien o para mal. Hay veces que un derbi pues igual te impulsa para algo bueno y otras veces que igual te enfanga, ¿no? Te embajona, digamos. Y yo creo que el Oviedo ha sabido reponerse a ese partido, a ese derbi, ¿no? Que siempre tienen una alta carga emocional y hasta ahora, pues bueno, fíjate tú si le ha valido perder el derbi al Oviedo. ¿Cómo afrontasteis vosotros la Copa del Rey? ¿Es un coñazo? ¿Es una oportunidad para dar minutos a los menos habituales? ¿Es una oportunidad para brillar en Copa? ¿Cómo afrontasteis el torneo del CAO? Pues mira, la Copa del Rey es un torneo que al Oviedo nunca se le ha dado bien. Históricamente el Oviedo no es un equipo copero, que se diga. Hay otros equipos a los que se le da mejor la Copa del Rey. El Oviedo no se le ha dado bien la Copa del Rey. Bueno, pues por ponerte un ejemplo así de lo más reciente, hace un par de años el Oviedo consiguió jugar contra el Atlético de Madrid en casa, en el Tartiere, ¿Cierto? pero normalmente el Oviedo suele quedar eliminado siempre a las primeras de cambio. Esta vez una vez más. Y bueno, la Copa del Rey, a ver, todos los años la afrontas con ilusión. Este año lo veo tiene una plantilla larga y era una buena oportunidad para dar minutos a jugadores que no están jugando en liga y sin embargo, pues bueno, pues de alguna manera se tiró un poco por la borda, ¿no? No hubo esa, pues, lo veo quizás no planteó una buena eliminatoria, luego no tuvo suerte en la tanda de los penaltis y sí que es verdad que yo jamás la calificaría como coñazo la Copa del Rey, es un torneo para mí muy bonito, pero el Oviedo debe aprender a gestionarla mejor porque una vez más ha caído en las primeras de cambio. Bienvenidos al club. Nosotros caímos contra el Europa. Otro de diferencias entre
Javi Calleja, Álvaro Cervera y Coco Ciganda. Diferencias. Y Hombre, pues. similitudes. Y similitudes. A ver, tanto Cervera como Ciganda son dos entrenadores que prefieren más crecer, digamos, son equipos, al menos en el Oviedo, que crecían a partir de la defensa. Estilos mucho más conservadores que el de Calleja, ¿no? Calleja al final pues vino a Oviedo pues para tratar de olvidar cuanto antes a Luis Carrión, que fue el último entrenador que tuvo el Real Oviedo la temporada pasada, y vino con esa idea de estilo ofensivo, de estilo atrevido. De momento tampoco es que se pueda comparar demasiado al estilo de Carrión, porque todos tienen sus diferencias entre ellos y Calleja, pues bueno, es un estilo mucho más ofensivo que el de Cervera y el de Ciganda, por los que me preguntabas, pero también son entrenadores con estilos de juego también muy ordenados, que no les gustan los partidos tampoco muy alborotados, les gustan los partidos más tranquilos, ¿no? Más controlados, digamos, y es un poco lo que te puedo decir, ¿no? En cuanto a grandes rasgos entre uno y otro. Hay otro jugador que llama la atención en vuestra plantilla, es el de Santiago Colombato. ¿Qué os aporta el jugador argentino? Hombre, pues es un jugador, digamos que te diría de uno de los diferenciales, ¿no? de la categoría, porque es un mediocentro todoterreno. Es un mediocentro que te sirve para labores defensivas, de contención, pero también de creación, con buen trato de balón. Es uno de los ejecutores de la estrategia. Tiene buen disparo, buena llegada. Es un mediocentro todoterreno que yo creo que cualquier equipo desearía tener en sus filas y de momento el rendimiento, a pesar de venir de Portugal y no tener experiencia en la Liga Española, está demostrando un grandísimo rendimiento. No solo vino de Portugal, vino antes de Bélgica, del Sant Truidens. Del Sí, Sant Truidens y se dudaba mucho. Yo recuerdo leer prensa asturiana sobre si su rendimiento iba a estar acorde con lo que se pide en una categoría de plata del fútbol español, que es para mí la quinta categoría de Europa. totalmente. Al final siempre hay cierta incertidumbre, ¿no? Con ese tipo de jugadores que vienen, pues eso, de Portugal, vienen de ligas extranjeras, en su caso también con pasado en León, uno de los equipos mexicanos gestionados por Pachuca y de momento, pues bueno, las expectativas que estaban altas por aquel entonces, de momento parece que se están manteniendo. Como todo jugador ha tenido sus picos de forma y ahora está en un buen estado de forma, lo está jugando todo, empezó la liga lesionado, pero se ha hecho ya rápidamente con la titularidad y ahora es uno de los indiscutibles en el centro del campo de Calleja y seguro que va a tener un gran rendimiento como lo tuvo el año pasado. ¿Quién fue mejor portero o quién es mejor portero? ¿Lunin en el Oviedo o Aarón Escandel? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, Lunin tiene, digamos, a Lunin se le recuerda porque fue el portero capaz de salvar al Oviedo del descenso. Sí, sí. Recordemos que Lunin llegó en invierno y con sus buenas intervenciones, con sus buenas paradas, pudo, digamos que no es poco, y tal y como tenía los números el Oviedo por aquel entonces, mantener la categoría. Con lo cual, bueno, de momento Lunin lo hizo muy bien y se le tiene en gran estima y se le recuerda como uno de los mejores porteros del Oviedo en este siglo, ¿no? Y en el caso de Escandel, bueno, acaba de llegar, de momento está teniendo un grandísimo rendimiento, es uno de los Sí. porteros que menos encaja, ha parado además un penalti importante en la Rosaleda en el último minuto ante el Málaga para sacar un punto y de momento, pues bueno, el rendimiento de Aaron Escandel es muy bueno, pero es que creo que el rendimiento de Lunin en aquella media temporada fue sobresaliente. ¿Cómo llegó a Oviedo? Bueno, el Oviedo, digamos que sabía que tenía que invertir fuerte en jugadores. ¿Hablas del Escandel o Lunin? Lunin. El caso de Lunin, bueno, fue una cesión, creo recordar, del Real Valladolid, creo, recordar o no, del Real Madrid, ¿no? De Real Madrid, de Real Madrid. Real Madrid, sí, del Real Madrid. Estaban aquí en el Real Madrid, no tenía, digamos,
bueno, pues minutos, ¿no? Con el equipo blanco. Le estaban buscando una salida. Por aquel entonces, Arturo Elías, propietario del Real Oviedo, tenía una grandísima relación, o la seguirá teniendo, pero bueno, de aquel entonces era el propietario del Oviedo, tenía una grandísima relación con Florentino Pérez. Y bueno, pues se decidió hacer esa inversión para darle minutos y vino para acá, lo jugó todo y bueno, pues un movimiento más del fútbol, ¿no? Que al final te sorprende que a día de hoy Lunin esté jugando con el primer equipo del Madrid, que esté jugando Champions, que esté jugando Liga y que no hace mucho estaba defendiendo los palos del Carlos Tartiere. Y, ¿por qué no decirlo? Siendo clave. Sí, siendo clave, siendo clave. Quizás el año pasado estaba mejor, ¿no? Que este año. En líneas generales, el Madrid también estaba mejor que el año pasado que este, ¿no? Por poner un ejemplo, pero bueno, sí, sí, es un gran portero. Yo ya cuando estaba aquí en el Oviedo se le veía que iba a ser un grandísimo portero de talla internacional. Y así está resultando. Y aquí en Oviedo, por ejemplo, la gente se alegra mucho de Lunin porque lo consideran uno de los nuestros, ¿no? Lunin es uno de los nuestros. Demostró, pues, orgullo, valor y garra, que es el lema de aquí de Oviedo. Y un tío que además, en alguna ocasión, sobre todo su mujer también en redes sociales, siempre estuvo muy agradecida del trato que tuvo en Oviedo y todavía tienen un gran recuerdo de su etapa aquí en Oviedo. Ya que estamos, ¿cómo llegó a Escandel? Scandell llega, pues, no te diría en una situación parecida al Lunin, porque Scandell llega en propiedad, pero sí que es un portero que venía de Las Palmas, de no tener minutos en primera división y buscando su oportunidad en segunda para tratar de relanzar su carrera, ¿no? Es un portero joven, un portero con experiencia también en la categoría, con experiencia en el fútbol español y ahí está, ¿no? Para sumar, rápidamente se ha hecho con la titularidad. Pues hubo una pugna hasta el último día entre Scandell y Quentin Prat. Finalmente ganó la partida Aaron Scandell y de momento, pues bueno, está haciendo las cosas muy bien y esperemos que siga. Tanto en el Real Oviedo, nuestro actual director deportivo jugó básicamente sus últimos años de carrera futbolística. ¿Cómo recordáis a José Nicolás Verdú Toche? Hombre, pues con mucho cariño. Ha sido uno de los ídolos, ¿no? Del oviedismo en los últimos años, un delantero que estuvo, creo recordar, 4 temporadas en el Oviedo, que se dice Sí. pronto, 4 temporadas. Además, con muy buenas cifras los 2 primeros años, 17 y 16 goles, tiro de memoria. Luego ya las 2 siguientes temporadas ya sus cifras fueron a menos, pero ha sido un delantero que aquí ha calado hondo en Oviedo. Se le guarda muchísimo cariño a Toché, un delantero que siempre ha dado todo por esta camiseta. Él sigue todavía teniendo un gran recuerdo de cómo se desarrolló su etapa en Oviedo y la verdad que bueno, como persona también se le recuerda con mucho cariño y le deseamos lo mejor a Toché en su vida y que le vaya muy bien en Albacete. Quizá en las dos últimas temporadas de Toché le perjudicó la presencia de Miguel Linares. Hombre, más que perjudicar, yo creo que al final son dos delanteros que tuvieron que convivir, ¿no? Son dos delanteros que Toché venía de segunda división o de primera, no recuerdo ahora de dónde venía Toché antes de recalar en el Oviedo, pero los dos tenía, digamos que Linares fue el héroe del barro, de cuando el Oviedo ascendió de segunda B a segunda, y al final el Oviedo tenía una gran delantera, no solo estaban ellos, también estaba Coné, recordarás a Sí, Coné, ¿no? sí, Un sí, grandísimo sí. delantero. Sí, 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 un grandísimo delantero del Racing de Santander. Eso es. Entonces, bueno, al final la competencia era dura entre todos, pero bueno, no te diría yo que eso haya perjudicado ni a Toché ni a Linares. Creo que los dos además tenían una gran relación, se entendían muy bien en el campo, eran conscientes además bueno, que o bien jugaban los dos o jugaba uno y el otro le tocaba descansar o le tocaba aportar desde el banquillo. Creo que al final se entendieron bien y el Oviedo hizo buenas temporadas en esos 2 primeros años después del ascenso de segunda B a segunda. Estuvo a las puertas de jugar el playoff, siendo un recién ascendido a la categoría de plata y bueno, no te diría yo
que eso fuera así, ¿no? O sea, en plan, que se hayan perjudicado uno al otro, simplemente pues se complementaron y trataban de ganarse el puesto. El Real Oviedo lleva muchos años intentando pelear por subir a Primera División. ¿Qué crees que le ha faltado en todas estas temporadas? Pues al final, al Oviedo, como el resto de equipos de segunda división, todos, o la mayoría, salvo los filiales o algún equipo recién ascendido o con menor presupuesto, todos los equipos quieren ascender, ¿no? Fíjate tú cómo está este año. De 22 equipos, digamos que, no sé, podríamos decir que los 22, si tienen la oportunidad, van a tratar de ascender o de colarse en el playoff. ¿Qué le ha pasado? Pues bueno, diferentes circunstancias, ¿no? Cada temporada es un mundo. Pues el año pasado el Oviedo se quedó a un gol, o bueno, un gol de forzar la prórroga, o a 2 goles de ascender en esa última eliminatoria frente al Español. A dos de Luego, ascender. ¿eh? A dos de ascender. Claro, a 2 de ascender frente al Español. Luego se quedó en 2 temporadas a 2 goles, bueno, a un gol en cada una de las 2 temporadas de jugar el playoff. Y luego una vez que te metes en playoff ya es una lotería. Bueno, el Oviedo tuvo temporadas malas, también peleando por el descenso. Al final es un cúmulo de circunstancias cada temporada, no sabría decirte un denominador común. Sí que veo que al Oviedo le faltó quizás, pues bueno, y lo tuvo, por ejemplo, con Anquela o con Ciganda sí que tuvo un proyecto donde intentarlo durante más de una temporada, pero al final esto es fútbol, mucha ida y venida de futbolistas y ahora sí que es verdad que con el Grupo Pachuca, desde que aterrizó en Oviedo hace 2 años, pues la inversión ha sido mayor y ahora el Oviedo parece ya dispuesto y decidido a ascender a primera. ¿Qué diferencias hay entre el Grupo Carso y el Grupo Pachuca? Hay una fundamental, y es que el Grupo Pachuca se dedica exclusivamente al fútbol, ¿no? Es un grupo cuya bueno, pues, línea de negocios, digamos, que está relacionado exclusivamente con el fútbol. En el caso del Grupo Carso, además del fútbol, también están inmersos en otros proyectos, y yo creo que ahora mismo la involucración y el impacto y yo creo que la inversión todo eso ha sido más fuerte, la implicación con el grupo Pachuca que con el grupo Carso. Al grupo Carso hay que agradecerle, digamos, que ha sido digamos que gracias a ellos el Oviedo está en segunda división, pero supo ver que ahora mismo, en los momentos que corren y sobre todo con todo lo que el resto de cosas que hace el grupo Carso, se dieron cuenta que lo mejor era dar un paso al lado, ceder, digamos, el testigo a un grupo cuyas 24 horas está plenamente trabajando en fútbol y eso el Oviedo pues ahora mismo lo está notando y está yendo de la mano de un grupo que está apostando fuerte por el proyecto, por el Real Oviedo y yo creo que bueno, pues las dos partes han sido elegantes en ese sentido, sobre todo el grupo Carso y le ha dado pues, ha cedido el legado al grupo Pachuca. ¿Cómo llegó el Grupo Carso a Oviedo? Pues llegó a través de una broma telefónica de la cadena COPE. Fue una broma, el Oviedo, digamos que, te cuento, el Oviedo en 2012 estaba a punto de desaparecer, tenía una deuda importante, entonces, bueno, Ahora iremos porque hay un capítulo que quiero recordar contigo, ya que hubo sí, dos clubes en Oviedo, pero continúo. sí, en 2012 el Oviedo, bueno, estaba en segunda B, estaba a punto pues bueno, estaba atravesando problemas serios económicos, con riesgo incluso de desaparición, bueno, más que de desaparición, momento delicado, ¿no? Económicamente, no me atrevo a decir desaparición porque ya hacía 12 años de aquello, pero sí que hubo un momento que lo pasó muy mal el Oviedo económicamente, ¿no? Y el Oviedo debía, quiero recordar que eran 2 millones de euros y por aquel entonces no lo sabía y entonces el Oviedo necesitaba un grupo inversor. Y la cadena COPE, bueno, Paco González, que es el director de la cadena COPE, que es, bueno, pues es oviedista, es del Oviedo, decidieron llamar al grupo Carso, decidieron llamar a Arturo Elías, Dani Martínez, el cómico, el humorista, fue el encargado Sí. de llamar a Arturo Elías, imitando, pues creo que a Emilio Butragueño, imitando bueno, pues a un montón de personajes y Arturo Elías como que entró al trapo en esa broma y a partir de esa broma fue conociendo Oviedo, descubrió la historia del Oviedo y decidió apostar por ese proyecto
hasta hace 2 años que luego ya cedieron el testigo, pero así fue todo con una broma. Sí que es verdad que detrás de todo ello hubo un movimiento social enorme, un movimiento sin igual en el fútbol español, con aquel hashtag SOS Real Oviedo, en cuanto a muchos aficionados del fútbol mundial de todas partes del mundo apostaron por el Oviedo, compraron acciones para salvar al Oviedo, incluso desde el Sporting de Gijón hubo gente que apoyó, aficionados, Kini, mucha gente que decidió pues, colaborar con el Oviedo para que no desapareciera en aquel 2012. Y gracias a la ayuda de todo el mundo y luego ya a la entrada del grupo Carso, el Oviedo se salvó y unos años más tarde pudo conseguir el ascenso a Segunda División. Recordemos que precisamente en ese 2012 ambos equipos nos cruzamos en el grupo primero de Segunda B. Pero yo quería recordar cómo comenzó todo. ¿Cómo comenzó la caída de los infiernos del Real Oviedo? Bueno, pues como toda mala gestión, ¿no? Al final, pues el Oviedo fue un equipo que decidió pensar en grande en su momento, decidió hacer un proyecto pensando en primera división, las cosas no salieron como se esperaba, ni en lo deportivo ni en lo económico. El Oviedo esa temporada descendió a Segunda B, en aquella temporada 2002-2003, en junio de 2003 el Por Oviedo desciende. cierto, perdona que te corte, un dato Sí. curioso, ni en Oviedo ni en Albacete os conseguimos ganar en aquella Esa temporada. Luego recuerdo un playoff también que hubo entre el Oviedo y el Albacete. Cierto, pero ahora iremos. Sí. Sigue, sigue contando. Que te he cortado, Pues perdona. nada, 2003 fue cuando el Oviedo desciende de Segunda División a Segunda B y ese mismo verano, por impagos, la plantilla denunció impagos y el Oviedo pues desciende una categoría más a Tercera División, parte en aquella temporada con -6 puntos y encima con el Ayuntamiento de Oviedo que le había dado la espalda al Real Oviedo y había creado un equipo paralelo que era el Oviedo ACF, aprovechando las iniciales de otro equipo histórico de Oviedo, como es el Astur Club de Fútbol, quiso hacer el Oviedo ACF, Oviedo Astur Club de Fútbol. Convivieron los dos equipos porque el Oviedo finalmente económicamente pues pudo salir adelante y unos años más tarde el Oviedo ACF volvió a ser el Astur y el Oviedo estuvo, pues mira, 4 temporadas en Tercera División y 8 temporadas, creo recordar, en Segunda B, hasta que asciende a Segunda División en 2015. Uno de los grandes héroes de aquella etapa oscura fue Oina Chaulestia y Diego Cervero. ¿Cómo lo Sí. recuerdas a ambos? Pues dos jugadores que tenían un grandísimo corazón, dos jugadores que sentían muchísimo el oviedismo, que aquí tuvieron una etapa, digamos, muy recordada porque fueron años muy complicados, ¿no? Años en los que el Oviedo pues ha tenido bueno, convivir con las malas dinámicas, con la mala gestión y son dos jugadores que aquí se les recuerda con muchísimo cariño y sobre todo a Diego Cervero, porque es un jugador de la casa, un jugador de Oviedo, un jugador canterano, además del Real Oviedo, que demostró siempre una fidelidad a unos colores y fíjate que es a día de hoy que sigue en el club, está como médico del primer equipo y es un tío que todo club debe tener en sus filas. ¿Sacó algo en claro de aquellos años en el infierno el Real Oviedo? Pues sí, lo más importante, que tiene una de las mejores aficiones para mí de este país, ¿no? La fidelidad de la afición del Real Oviedo en aquella época es algo que yo creo que ha sido reconocido en toda España y en otras partes del mundo como una ciudad de 220.000 habitantes, una ciudad, bueno, capital de provincia, bueno, comunidad autónoma en este caso, de Asturias, pero que pudo sacar del barro a su equipo. Y ahí está el mayor valor que tiene este club, ¿no? Que es su afición, que es la ciudad, que es todo el respaldo y la masa social que tiene detrás. Que acompañó al Oviedo en todas partes de Asturias. Digamos, tú imagínate, ¿no? Que el Albacete tiene que jugar contra equipos de barrios de Albacete o contra equipos de la provincia, ¿no? Es duro lo que pasó Lo al hemos Oviedo. hecho.
Por eso, o sea, que es duro, o sea, tiene que ser duro. Para el Oviedo fue muy duro y la afición del Oviedo supo responder, estar a la altura, demostró mucha fidelidad y es gracias a la afición que hoy en día está en segunda división y peleando por volver a primera. En ese camino oscuro nos cruzamos ambos equipos en un playoff de ascenso en la temporada 2012-2013. ¿Cómo recuerdas aquel playoff? Pues recuerdo que el Oviedo tenía una gran plantilla, el Albacete también, recuerdo el Albacete a Calle, el delantero, Sí, eh, una plantilla, las dos creo que hechas para ascender a segunda, así lo demuestra que los dos equipos se clasificaron para el playoff. El Oviedo, me recuerdo que partió con ventaja en la ida, creo que ganó 1-0, si no recuerdo mal. sí. Ganó Gol de 1-0. Manu Busto. Gol de Manu Busto, creo que. Sí, gol de Manu Busto, puede ser, ¿no? No sé si fue Aitor Sanz o Héctor Simón. Creo recordar Manu Busto, pero a lo mejor me estoy confundiendo con la vuelta, que sí Sí, marcó Manu Busto. Belmonte. En el Belmonte sí marcó Manu Busto. Pero en la ida creo que no marcaba Manu Busto. No lo sé, lo dejo por ahí. Si alguien quiere en comentarios aclarárnoslo, Mira, mejor que vamos a. mejor. Lo mejor para estas cosas es aclararlo. Y lo tengo aquí delante, los precedentes de esa temporada, que la que decías tú, 2012-2013. Mira, en la ida marca Héctor Simón 1-0 y luego en la vuelta fue 2-1. El gol del Oviedo en el Carlos Belmonte fue de Manu Busto. Calle hace un doblete. Sí, cierto. Gracias por aclararlo. ¿Cómo recuerdas aquella eliminatoria? Pues yo creo que un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Creo que eran dos equipos que llegaban después de una buena temporada. Creo que, bueno, pues al final ninguno de los dos consiguió ser líder de su grupo y eso al final, pues claro, optas por el camino largo de ascenso y es muy complicado. El Oviedo fue superior en la ida, luego recuerdo que pasó muchos apuros en la vuelta porque el Albacete, después del 2-1, el que marca Calle de penalti y luego la recta final tuvo alguna oportunidad de peligro para haber desnivelado la eliminatoria a su favor. El Oviedo supo resistir y se clasificó. Y luego ya el Oviedo quedó eliminado contra el Eibar, que fue el mismo Eibar que una temporada después asciende de segunda a primera, con lo cual Cierto. pues estaba claro que iba a ser muy complicado el ascenso para los dos equipos, tanto para el Oviedo, que no lo consiguió, como el Albacete. Sin embargo, en la temporada anterior, la 2011-2012, compartimos grupo. ¿A quién se le ocurrió meter al Oviedo con los equipos del centro de España? Que al lado precisamente no estáis. Pues no me digas, no sé quién fue el iluminado que se le ocurrió eso. ¿Quién es el responsable de la actual plantilla del Real Oviedo? ¿El director deportivo? ¿Quién crees que es el actual responsable de la plantilla del Real Oviedo? Pues la dirección deportiva está confeccionada por Roberto Suárez y la acompaña Agustín Lleida, el director general. Estáis controlados o gestionados por el Grupo Pachuca, que es, como tú bien has avanzado antes, una multipropiedad. ¿Qué opináis de las multipropiedades? Bueno, al final no tengo tampoco una opinión muy formada de ello. A ver, creo que son enriquecedoras para los equipos siempre y cuando no compitan en la misma categoría, ¿no? Ni en el mismo país. En el caso del Oviedo, al final es una propiedad que tiene equipos en México y en Chile. Y eso al final, pues bueno, genera una red de trabajo muy importante, una red de mercado a la hora de compartir talento, de compartir informes, de compartir futbolistas, que esto al final pues repercute, entiendo que en beneficio de todos. Y bueno, no tengo una mala opinión al respecto, todo lo contrario, creo que siempre y cuando sea para sumar es positivo. ¿Cómo crees que nos ve Javi Calleja? Al Albacete. Sí, Pues mira, sobre el Albacete le preguntaba yo a Javi Calleja en la rueda de prensa y le tiene mucho respeto, le tiene mucho miedo al Albacete porque es un equipo que yo creo que tiene menos puntos de los que merece, porque tiene una gran plantilla, tiene jugadores de mucho talento, además ha tenido mala suerte con las lesiones,
con Quiles, con Higinio, jugadores ahora, fíjate, con Fidel también, que no va a estar Sí. disponible. Entonces, bueno, es un equipo muy peligroso que quizás ahora le está costando arrancar, pero yo creo que tarde o temprano el Albacete va a acabar arrancando. Creo que no va a ser un equipo de los que pasa apuros por, por descender. Tampoco te diría, no sé, no lo sé. Luego el fútbol da muchas vueltas, pero tampoco creo yo que vaya a ser un equipo de los que vaya a pelear por el ascenso directo. Pero sí que creo que puede dar mucha guerra, que Capó que afine un poco el equipo Alberto González y mejoren un poco, y mejoren, salgan de la enfermería jugadores como Ingenio, Fidel, jugadores determinantes del propio equipo manchego, creo que puede, como Apó que carbure, creo que puede pelear por alguna de las plazas de playoff. Sorprende en el minutaje de la plantilla que Carlos Dotor, cedido por el Real Madrid, solo haya cuajado 178 minutos. ¿Qué le está pasando? Te corrijo, es cedido por el Celta, Carlos Dotor. Cierto, Es de la cantera del Madrid, cierto, pero ahora cierto. lo tiene en propiedad Error el mío. Celta. Sí, bueno, Carlos Dotor es un jugador con mucho talento. Yo lo recuerdo hace 2 temporadas en el Castilla, que hizo una grandísima temporada, un jugador determinante para luchar por el ascenso hasta el último segundo. Y este año, claro, tú piensas lo que hablábamos antes, ¿no? Jugadores, tú piensas que Carlos Dotor ha llegado a un Oviedo, aunque Carlos Dotor viene de Primera División, viene a un Oviedo en el que están Colombato, Cazorla, Seoane. Es difícil, ¿eh? Tiene 3 jugadores ahora mismo por delante que están haciendo, bueno, Seoane está lesionado, pero hasta ahora estaba teniendo un gran rendimiento. Justo en el momento en el que se lesiona Seoane, cuando parecía que le iba a llegar la oportunidad a Dotor, Dotor estaba lesionado, con lo cual no pudo jugar. Ahora Dotor reaparece para este partido frente al Albacete. Veremos a ver si tiene oportunidades. Yo creo que desde el inicio no va a jugar. Creo que Calleja va a apostar por Quasisivo y por Colombato con Cazorla por delante. Pero yo creo que Dotor es un gran jugador. Creo que tarde o temprano su oportunidad le va a llegar. Pero es que ha llegado un Oviedo donde se ha invertido muchísimo en el centro del campo y tiene muchísima competencia. Aquí se ha criticado mucho a Andrés Iniesta porque no ha venido a retirarse al Albacete. Y uno de los ejemplos que se ha puesto siempre sobre la mesa es a Santi Cazorla. ¿Cómo llegó Santi al Real Oviedo con 38 años? Pues llegó porque, bueno, pues su sueño era jugar en el Oviedo. Evidentemente, Santi cumplió todos los sueños de cualquier futbolista, que es ganar títulos, que es jugar en Primera División, que es ser uno de los ídolos de la selección española, haberlo ganado prácticamente todo con la selección española y luego, pues, él desde aquí, él siente como nadie los colores, él se brindó para jugar en el Real Oviedo, cediendo los derechos de imagen con toda la recaudación de las camisetas para la cantera del Real Oviedo, también cobrando el mínimo. Y bueno, pues al final cuando tienes un corazón que no te cabe en el pecho, cuando eres un jugador de la talla de Santi Cazorla que ya has vivido de todo, poder retirarte en el Real Oviedo y si es posible con un ascenso a primera, piensa que igual es el mayor recuerdo que él puede tener de su carrera. ¿Por encima de los títulos? Sí, sí, sí. A Cazorla, si Cazorla consigue retirarse este año con un ascenso a Primera División, o cuando él decida retirarse, porque tiene cuerda para rato, si decide Sí, retirarse, sí, sí, llama sí, mucho la sí. atención que con 40 años sea el mejor jugador del Oviedo y uno de los mejores de la categoría. Desde luego, pero es que cuando eres tan bueno, al Sí, final, sí, pues, sí. el físico, a poco que te cuides y tengas una buena genética y las lesiones te respeten, Cazorla tiene cuerda para rato, lo está demostrando, está siendo uno de los jugadores más destacados de este Oviedo con varias asistencias que lleva y esperemos que le dure la cuerda. Otro de los jugadores que yo destaco de la plantilla es Paulino. ¿Cómo calificaría su rendimiento en el Oviedo? Es un jugador muy bueno, un jugador que tiene mucho talento, un jugador que tiene mucha calidad. Tú lo acabas de comentar, José, es un jugador con desbordes, un jugador que tiene una clase innata, este tipo de jugadores diferentes, ¿no? Al resto, pero está teniendo mala suerte con las lesiones. O sea, cuando parece que encuentra su mejor versión, justo ahí es cuando se lesiona. Le pasó el año pasado, le está pasando este.
Y claro, eso le hace ser un jugador muy intermitente. Veremos a ver cómo le resulta esta temporada, porque está teniendo jugadores en banda muy importantes, como es el caso de Ilia Chaira, como es el caso de Hassan, también con Sebas Moyano. Veremos a ver qué pasa con Paulino, si le llega su oportunidad, pero lo primero es que se cure, que esté bien, que esté disponible y luego ya a ganarse el puesto. ¿Qué jugador de la actual plantilla del Oviedo dirías que va de tapado, pero que puede dar la sorpresa el domingo a las 6:30? Va de tapado. Pues mira, hay un jugador que de momento no está teniendo titularidades, que es Daniel Parashiv, el delantero rumano, que el otro día ya marcó un gol. Bueno, ya lleva dos. El otro día le marcó un gol en la última victoria del Oviedo ante el Burgos. Ojo con ese porque es de los que si sale en la segunda parte y tiene su oportunidad, la va a marcar, sobre todo de cabeza, que se le da bastante bien. Pero bueno, también Moyano, que puede que no esté teniendo ahora un buen inicio de temporada. Si le dan la oportunidad y la aprovecha, seguro que también es un jugador que hay que tener en cuenta. Así que bueno, me preguntas por un jugador, yo te doy dos nombres, para Sif y Moyano. Un jugador del Albacete que te llevarías al Oviedo si pudieras. Pues estoy en duda porque me llevaría o a Higinio o a Fidel. Me parecen los dos jugadores con más talento del Albacete. El propio Quiles también me parece un gran jugador, pero bueno, me llevaría a uno de esos dos, o a Fidel o a Higinio. Uno de los jugadores que han compartido ambas camisetas, pero que es canterano vuestro, fue el malogrado Pelayo Novo. ¿Cómo le recuerdas tú como jugador y como persona? Pelayo Novo era una persona excepcional, canterano, betense, oviedista, un tío que, bueno, pues ha pasado por lo que ha pasado, evidentemente. Aquí le recordamos, eh, vamos, nunca lo hemos olvidado a Pelayo Novo porque ha dejado mucha huella, ha dejado mucho pozo aquí en el oviedismo. Fue una pena cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero bueno, al final así es la vida, ¿no? De injusta en muchos casos, de triste, con el caso de Pelayo Novo y le recordamos con mucho cariño. Era un tío excepcional y me gustaría hablar en presente. Es un tío excepcional porque solo muere aquel al que se olvida y Pelayo Novo aquí en Oviedo no se le olvida. ¿Se le ha llegado a hacer algún tipo de homenaje? Bueno, sí, a Pelayo Novo cuando falleció tuvo un sentido homenaje por parte, digamos, de todo el oviedismo, de toda la sociedad ovetense, de toda la afición. Y ya el club avanzó después, una vez que se produjo ese fatal fallecimiento, que cuando se construya la ciudad deportiva se le va a recordar con uno de los campos a Pelayo Novo y yo creo que bueno, pues, sería un buen recuerdo para el bueno de Pela, ¿no? De Pelayo, que ha sido un jugador excepcional, lo fue en el Oviedo, lo fue también en el Albacete y, y ojalá se pueda realizar ese reconocimiento porque sin duda que se lo merece, desde luego. Cuando dices lo de la ciudad deportiva te refieres a la nueva, ¿verdad? Porque todavía estáis en el Requesón. Estamos en el Requesón, sí, todavía el club, bueno, la propiedad Pachuca está interesada y va a apostar fuertemente por hacer una nueva ciudad deportiva. Pero bueno, ya sabes que estas cosas van lentas, hay que, tanto ya con el tema de los terrenos, el tema pues burocrático, etcétera. La idea es que pronto ya estén las excavadoras funcionando y haciendo los nuevos campos y que el Oviedo pueda tener una ciudad deportiva, digamos, acorde a la entidad a la que representa. Michu, Santi Cazorla, Pelayo. ¿Dónde estaría el Real Oviedo sin la cantera del Requesón? Pues no se entiende el Real Oviedo sin el Requesón, ¿no? Hay jugadores que han pasado por aquí, que han dejado huella. Acabas de mencionar a Michu, a Pelayo, a Cazorla, pero yo también me acuerdo de Juan Mata, me acuerdo Cierto, de Juanín. Juan Mata, de Esteban, el portero. eh, en fin, hay muchos jugadores que pasaron por la cantera del Oviedo, que han sido jugadores de talla nacional y mundial. Y bueno, a pesar de ser una ciudad pequeña, una provincia, Asturias pequeña, creo que la cantera del Real Oviedo
siempre ha sacado jugadores y esperemos que lo siga sacando, ¿no? Mira, hay un chaval que se llama Jaime Vázquez, que va a jugar de titular además seguramente en el Belmonte, jugador que también pasó por la cantera del Real Madrid y que seguro que va a dar para hablar. Tiene edad juvenil, va a jugar de titular el domingo con el Oviedo, pero está lesionado Álvaro Lemos y luego pasará a la derecha y acompañará a Dani Calvo en el centro de la defensa. Y creo que va a ser un jugador que ya verás cómo va a apuntar alto. La historia de Esteban da para cuento de hadas, porque debutó con el Oviedo en primera, se fue antes del descenso a los infiernos, llegó justo en la parte final del descenso a los infiernos y consiguió estar de titular con el Oviedo en segunda. Pues sí, la historia de Esteban es una historia más dentro del romanticismo que vive el fútbol obetense. Un tío que no ha dudado nunca o no ha dudado en ningún momento en tener que bajar al barro para salvar a su equipo del alma, de sus amores, y lo consiguió y es a día de hoy que se le recuerda con muchísimo cariño a Esteban, un tío muy ovidista. Voy a ponerte en un aprieto. ¿Cuál es mejor cantera? ¿Cantera del Oviedo o cantera del Sporting? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que las dos canteras pasaron por diferentes etapas. Creo que tuvo momentos buenos la cantera del Oviedo, también los tuvo muy buenos la cantera del Sporting. Y bueno, es una pregunta complicada, pero en los dos casos han dejado grandes jugadores. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Quedarse con alguna. A ver, el Sporting está el caso de Kini, está el caso de Villa, bueno, Juan L., hay muchos jugadores del Sporting que han llegado alto, desde luego Luis Enrique, Abelardo. Bueno, pues las dos son grandes canteras que han pasado por diferentes etapas y no sabría quedarme con ninguna. Creo que las dos son bastante buenas. Incluso en el Sporting de los Guajes había canteranos del Oviedo, por ejemplo, Johnny. Sí, sí, sí. Sí. Ha habido jugadores. Tú piensas que, claro, Johnny es un caso más de los jugadores que en algún momento también pues han pasado por las dos canteras, porque el Oviedo a partir de 2003 se va a tercera y eso también genera la inmigración de muchos futbolistas. Por ejemplo, Michel Madera, un jugador que luego jugó en el Birmingham, que tuvo una dilatada carrera en el fútbol, empezó en la cantera del Oviedo. Johnny también. Bueno, es que al final hubo jugadores que pasaron por las dos canteras y que igual de no haber bajado el Oviedo al barro, a tercera división, hubiera mantenido a muchos jugadores que pasaron por el requesón. Por si alguien no lo ha notado, en alguna de estas respuestas al Oviedo se le impuso otro equipo en la misma ciudad. Es como si llega al Ayuntamiento de Albacete y dice, ahora como no vemos que el Albacete sea viable, impulsamos otro equipo sin afición ninguna o con afición, en este caso como era el Astur, y lo ponemos al mismo nivel. Para explicar un poco cómo fue esa situación, incluso creo que el Oviedo batió récord de abonados en tercera. Sí, batió récord de abonados. Fíjate que en el Oviedo, José, se vivió una cosa insólita. El campo del Astur, del Oviedo CF, está justo enfrente del Carlos Tartiere. Está justo enfrente del Carlos Tartiere. Es un campo que está pegado. Hay vídeos del día después donde relatan los dos partidos. Claro, Y se ve a los Imachari, que son los ultras del Oviedo, viendo el partido desde las tribunas del Carlos Tartiere. Claro, o sea, desde el Carlos Tartiere, la afición del Real Oviedo vio un partido de su equipo como visitante. O sea, es como si la afición del Albacete va al Carlos Belmonte a ver un partido de su equipo contra un equipo que juega al lado. Y desde una de las gradas se vio el partido porque se podía ver perfectamente el estadio. De hecho, los jugadores del Oviedo se vistieron en los vestuarios del Tartiere y salían ya cambiados hacia el otro estadio. Y el gol Diego Cervero, con el que se vence al ACF, fue a dedicarlo a donde estaban los aficionados del Oviedo en su propio estadio, en el Carlos Tartiere, con lo cual es algo, yo creo que inaudito en el fútbol internacional.
volvemos a decir lo mismo. Es como si el Albacete jugase de visitante en el José Copete, que es el campo que la Federación creó en Albacete antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, para hacer un centro de tecnificación y cosas así. Y los aficionados del Albacete se negasen a entrar en el José Copete y viesen el partido de Carlos Belmonte. Efectivamente. ¿Qué aprendió la prensa de todo aquello? Bueno, la prensa, claro, yo no lo viví de aquella. Yo de aquella llevo unos años, ¿no? Todavía en la prensa. Yo de aquella, pues mira, esto fue en 2003. Pues yo tenía unos 11, 12 años, ¿no? Cuando pasó todo eso. Pues hombre, yo creo que también la prensa tuvo que gestionar, fue momentos difíciles para todo el mundo, incluido para la prensa, porque tenía que gestionar, eh, digamos, toda la información o todos los intereses que venían por parte del ayuntamiento, los intereses del Real Oviedo, los intereses del nuevo proyecto. Era muy difícil, digamos, saber gestionar todo eso, pero yo creo que la prensa al final lo que aprendió es a tener rigor, a saber comunicar con todo el rigor del mundo, todas las informaciones, porque había, de repente, no es que hubiera un equipo, es que había dos equipos, había en Oviedo, en la misma categoría, y había que tratar a los dos, se supone que por igual, ¿no? Porque al final eran dos proyectos que iban, pues, cada uno, el Oviedo, por romanticismo, por tradición, por todo lo que representa una entidad nacida en 1926, y luego el otro proyecto por impulso. El otro proyecto es pues mero capricho, en su momento del Ayuntamiento de Oviedo, por dar por muerto antes de tiempo al Oviedo, lo dio por muerto, porque pensaban que el Oviedo no iba a salir ni a competir, se equivocaron, el oviedismo demostró mucho músculo, demostró estar más vivo que nunca, demostró mucha fidelidad y tuvieron que, digamos, envainarse el proyecto a los 2, 3 años porque el Oviedo fue a partir de entonces cuando supo resurgir de sus cenizas, con lo cual, pues bueno, la prensa aprendió, digamos, a gestionar ese tipo de situaciones que desde luego que no eran nada fáciles. En nuestra plantilla ahora mismo hay un ovetense, Ricky Rodríguez. ¿Por qué lo dejasteis escapar? Bueno, al final no deja de ser fútbol, ¿no? Creo recordar que la serie de Ricky se produce con José Ángel Giganda, creo recordar. Es un jugador, creo que con mucho talento, un canterano. El otro día le entrevistábamos y nos decía que estaba difícil, no que pudiera volver en algún momento, de momento ahora, ¿no? Por el momento, nunca es tarde. Es canterano, es oviedista, es obetense. Le encantaría, yo creo que ver algún día el Oviedo en primera, porque se ha criado aquí, pero ahora solo piensa en el Albacete. Y nosotros, que a partir del domingo le vamos a desear lo mejor. Este domingo, pues, evidentemente que no les hagan las cosas, pero a partir del domingo que viene que le vaya bien. De hecho, estoy seguro que le ha prestado mucho, como decimos aquí, le ha gustado mucho marcarle al Sporting no hace mucho en el Belmonte. Sí, sí. Dijo él en rueda de prensa que tenía muchos corazones azules en el WhatsApp. Otro de los jugadores que ha vestido varias camisetas y además es asturiano, pero con un aspecto familiar curioso, es Diego Johannesson. ¿Cómo le recordáis? Hombre, Diego es un jugador que dio mucho, ¿no? Al Oviedo en segunda B, también en segunda división, un jugador que también es canterano, que también es oviedista, que siente desde luego los colores. A día de hoy es un aficionado más. Y Diego, pues bueno, tuvo la mala suerte, ¿no? De la lesión esa en la rodilla, que le ha privado ya de volver a jugar. En Y Valdebebas. en Valdebebas, sí, sí, es una pena, ¿no? Que haya tenido que, bueno, cortar, digamos, su carrera tan pronto, ¿no? En estos últimos meses en los que no ha podido poder ni siquiera entrenar con un balón en los pies y, bueno, ha sido una auténtica lástima porque creo que Diego era un gran lateral, un gran tipo y desde aquí, vamos, solo puedo tener buenas palabras para Diego. ¿Verías bien que se le ofreciese un puesto como ojeador, por ejemplo, director deportivo? Ojalá, creo que al final a las buenas personas, a la gente que sabe de fútbol y a la gente oviedista, cuando sientes el club tan tuyo, creo que esa gente aporta mucho, ¿no? En los sitios, ya sea en el Oviedo, en el Albacete o en el Deportivo de La Coruña. O sea, al final
Lo importante es estar en un sitio donde te sientas querido, a gusto y donde puedas trabajar en los proyectos como si fueran tuyos, ¿no? Como si tú fueras el dueño del club y estoy seguro que Diegui lo haría fenomenal. ¿Qué opinión tienes de Sergio Egea? Pues Sergio Gea fue el entrenador que sacó al Oviedo del barro. Fue el entrenador que sacó al Oviedo de Segunda B. El entrenador con un cartel muy discreto llegó a Oviedo sin hacer mucho ruido y consiguió sacarlo del barro con una gran gestión, una gran plantilla también, todo hay que decirlo. Y siempre ha demostrado ser un señor, un tío que también ha caído muy bien entre la afición. Luego ya tuvo una segunda etapa en la que no le fueron tan bien las cosas, pero bueno, le deseo lo mejor al bueno de Sergio Gea y es una persona a la que aquí en Oviedo se le tiene muchísimo cariño y respeto. ¿Cómo eran sus equipos? Equipos de Sergio Gea, eran Sí. equipos, bueno, recuerdo aquella temporada, ¿no? Del ascenso, equipo alegre, equipo con mucho potencial. Tenía lo de una plantilla, claro, con Linares, con Héctor Font, con Jonathan Vila, Esteban. O sea, el Oviedo tenía un equipazo ese año en Segunda B y Gea supo sacarle rendimiento. Equipo alegre, equipo divertido, que daba gusto, ¿no? Ir al Tartiere a ver sus partidos y bueno, un entrenador que apostaba por el fútbol pues, vistoso y yo creo que la gente disfrutó mucho con Sergio Gea. ¿Cómo fue la etapa de Fernando Hierro como entrenador del Oviedo? Un Fernando Hierro que nunca antes había entrenado. Pues fue una etapa, duró un año, una temporada completa y el ¿Sí? Oviedo no pudo, o sea, el Oviedo se quedó cerquita de ascender, del playoff, de alcanzar el playoff. Tuvo un buen rendimiento como local, no tanto como visitante, y eso fue lo que le faltó al Oviedo, ¿no? Para alcanzar la sexta plaza y jugar el playoff de ascenso. Pero yo creo que bueno, no ha sido una desastrosa temporada, ni mucho menos. Ha estado bien. Creo que Fernando Hierro le aportó también un grado de profesionalidad al Oviedo justo cuando acababa de aterrizar prácticamente en el fútbol profesional y creo que la llegada de Fernando Hierro, aunque fue por un año, creo que el Oviedo también se aprovechó, ¿no? de su figura para crecer, ¿no? en las diferentes áreas del club. ¿Dirías que en algún momento de estos años en segunda el Oviedo ha ido con prisa? Creo que las prisas en algún momento sí que le jugaron una mala pasada, ¿no? Es así, pero también por las circunstancias de la categoría, porque el Oviedo según subió ya rápidamente aprovechó esa inercia para tratar de ascender, ¿no? Recuerdo en la primera temporada que llegó a estar segundo con Sergio Egea, luego se produce en Sí. su salida, llega Generelo, el Oviedo no consigue meterse ni siquiera en playoff. Y luego ya, una vez que ves que el camino se te despeja, es cuando intentas apretar, ¿no? Hombre, las prisas nunca son buenas consejeras, es evidente, pero cuando lo ves tan cerca, pues tratas de aprovecharte de ello y en este caso, pues no, nunca son buenas, pero también muestra la ambición, ¿no? que hay en Oviedo para ascender y eso hay que tenerlo en cuenta de manera positiva. Un resultado para mañana, para el domingo. Yo creo que va a ser un partido bonito entre los equipos que van a tratar de, pues en el caso del Albacete, romper con esos últimos resultados o quizás tratar de reengancharse, ¿no? De volver a ilusionar a la gente y el Oviedo que va a tratar de dar un paso adelante fuera de casa. Creo que va a ser un partido con goles, bonito y yo, mira, un resultado con el que me animo un 2-2. Vale, eres el primero al que le pregunto esto que no dice que va a ganar su equipo, pero bueno. Bueno, Gabriel Gallego, muchas gracias. Puedes despedirte. Pues José, gracias a ti por esta oportunidad, por estar aquí hablando de fútbol contigo. Ha sido un auténtico placer darle un fortísimo abrazo a toda la afición del queso mecánico, del Albacete Balompié, que es un club histórico, un club de mucha tradición en España, al que se le tiene un gran cariño, creo que en todas partes, ¿no? Porque al final, pues bueno, de alguna manera creo que habéis tenido, aunque Iniesta nunca haya jugado en el Albacete, creo que la figura de Iniesta también ha servido
para bueno, de alguna manera colocaros, ¿no? en primera línea al Albacete y desearos lo mejor a partir del domingo. A partir del domingo, a partir del lunes, os deseo lo mejor, pero bueno, nada, ya sabes que ha habido muchos jugadores, Toché, Carlos Isaac también ha estado en los dos equipos, ¿Cierto? recuerdo también Diegui, ahora Ricky. Bueno, que le vaya bien a Ricky, que le vaya bien al Albacete y desearos toda la suerte del mundo para esta temporada. Y sobre todo desearos también a vosotros mucha suerte para esta temporada, ya que ambos hemos sabido lo que es el barro. Y eso creo que es más importante que cualquier título. Muchas gracias, Seguro. Gabriel Gallego, por todo. Y solo preguntarte una última cosa. ¿Qué definirías que es Killer Asturias? Pues mira, Killer Asturias es un periódico digital en el cual escribo, en el cual trabajo desde hace 2 años y es un proyecto que ha nacido hace 3 y yo llevo 2 con ellos, cubriendo la información del Real Oviedo, un medio que está creciendo, que estamos creciendo aquí en Oviedo, aquí en Asturias, también con la información del Sporting de Gijón, del Alimerca Oviedo Baloncesto, con el hockey, con el balonmano. Y bueno, a vuestra disposición para que nos podáis leer. También estoy en Radio Marca, Asturias, con la información del Oviedo, con los partidos, las narraciones. Y bueno, pues ahí lo tenéis, killerasturias.com para toda la información que deseéis leer del Oviedo estos días, en las previas. Y nada, José, que de verdad que ha sido un auténtico placer y un fortísimo abrazo para toda la afición del Albacete. ¿Cubres el partido aquí en el Carlos Belmonte? No, por circunstancias no puedo viajar. En esta ocasión me encantaría. Estuve hace unos años, 2019, en un partido en el Belmonte entre el Oviedo y el Albacete que terminó 0-0. Con Hace unos Ramis, años, no recuerdo mal. que creo que estaba Ramis de